Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos en este programa que va de una serie de cosas, y por eso está este chaleco rojo dedicado al dúo dinámico, que ha fallecido uno de sus componentes, Manuel de la Calva. ¿Qué es lo que pasa entre nosotros dos? No es un programa sobre el dúo dinámico, digamos que es un recuerdo que vamos a tener para ese grupo tan maravilloso, tan estupendo y que nos ha dado tantas horas de alegrías. Pero dentro de nuestro ritmo, pues hoy vamos a hablar de las mejores películas de espías. Comenzamos. Las mejores películas de espías, ¿qué es eso del espionaje, verdad? No, yo tengo la información, tú me la coges, te engaño, ahora esto, ahora lo otro, en fin, eso es un poco el devenir, ¿no? Hemos comentado en este canal algunas películas de espías, como Operación Cicerón, como creo que algo también le hemos citado en algún momento, no sé si le hemos hablado de ella ya, son más de 200 vídeos, no me los sé todos de memoria, pero pienso que están ahí y los podéis disponer de ellos. Pero yo he hecho una lista, hay listas de 40, 50, 12, 6, me han salido 15, y las voy un poco numerando en mi opinión, cada uno tiene su propia lista. Bueno, en el puesto número ya las voy citando y hago un breve comentario porque si no sería un vídeo muy extenso. En el puesto 15 yo pongo las películas, un grupo de ellas, como son todas las de Misión Imposible, las de James Bond y muchas de las de John le Carré o de esas series que han hecho de espías. Luego en el puesto 15 sería un paquete, un grupo de películas, las de Misión Imposible, todas las de ellas que surgieron como un revival de una serie que se llamaba Misión Imposible, aquellas novelas, muchas de John le Carré que fueron llevadas al cine, y finalmente las otras, las de James Bond y las de Burney, todas estas que son en realidad pues el hombre que da mamporros y que sabe mucho de espionaje. Eso en el puesto 15, todas las de con muchos efectos especiales. En el puesto 14, Los Fisgones, una película del año 1992 de Snakers, protagonizada por Robert Redford y una serie de personajes también muy importantes. Está hablándome en un año en el que ya la tecnología digital empieza a asomar y aún se mantiene la analógica, y cómo se dedican a hacer desde una furgoneta precisamente ataques a los bancos para ver su vulnerabilidad. Los Fisgones, una muy buena película del año 1992 con el grandísimo Robert Redford. En el puesto 13, pues yo aquí he puesto una serie española que a mí me gustó porque tiene un grado de espionaje importante, como es El espía que es convertido en espía sobre la marcha, es decir, El tiempo entre costuras, de esa novela de María Dueñas, que a mí me parece una novela maravillosa y está muy ambientada precisamente en una época de nuestra historia que no debemos de olvidar, ni para bien ni para mal, sino la historia es la historia, no puedes... El tiempo entre costuras, en el puesto 13. En el puesto 12, La casa de la calle 92, probablemente no suene de nada. Esta es prácticamente una película casi semidocumental que se rodó en 1945, precisamente que era la casa en la que se conectaban los espías alemanes que estaban en Estados Unidos. Es una labor de investigación que hicieron y lo convirtieron en documental y en película, y está muy muy bien rodado, y vamos viendo cómo va cambiando la percepción del pueblo norteamericano con simpatía hacia los alemanes al principio, antes de la Segunda Guerra Mundial, y cada vez con más rechazo según avanza la contienda. La casa de la calle 92 en el puesto 12. En el puesto 11, una película de Alfred Hitchcock, Encadenados. Otra mujer, en este caso una mujer que es Ingrid Bergman y Cary Grant, la película año 46, muy latente de la Segunda Guerra Mundial, en la que precisamente es una espía, es una mujer que tiene que convertirse en espía sin ser. Va a haber siempre uno al lado, que es Cary Grant, que es el que sí que es espía, de verdad. Esta otra pues no lo es. Le dijeron una vez en un aeropuerto a Hitchcock: ¿usted qué es lo que hace? Dice: yo soy productor, contestó. Y claro, el policía o el aduanero pues no se quedó contento con la respuesta, dijo: ¿productor de qué? Y dijo él: de carne de gallina. Con eso está dicho todo. Alfred Hitchcock. En el puesto 11 he dicho Encadenados. En el puesto 10,
El puente de los espías. Bueno, pues una película que yo la califico de muy interesante, está muy bien lograda, está muy bien ambientada y sobre todo tiene aquí a uno que los que no podemos nada más que descubrirnos, Tom Hanks, y cómo, pues eso, otra vez un hombre medio americano es convertido en un espía porque prácticamente tiene que lidiar con una tarea que no quiere nadie, ¿no? Que es defender a un espía soviético o presidente soviético en suelo americano. Poco menos que casi eres un esquirol. Ese giro argumental está muy bien hecho en esta película del Puente de los Espías. El espía negro, creo que está comentado en este vídeo, pero no, en este canal de YouTube, el espía negro de Conrad Wade, el malo de Casablanca, el mayor Strasser, ese oficial de submarinos que va a Inglaterra a Scapa Flow en la Primera Guerra Mundial, con una moto que la lleva plegada. Bueno, una película antológica y que nos habla de ese género de espías en los cuales pues tienen que tener el material más adelantado del mundo. En ese caso, el material más adelantado para hacer una incursión era bajarse el submarino con una mini motocicleta y montarla. Auténtica. El espía negro, del año 1939. Casualmente, cuando se estrenó, estaba ya el conflicto iniciado entre Gran Bretaña y Alemania, o iniciada la Segunda Guerra Mundial. En el puesto 8, 39 escalones, otra vez Alfred Hitchcock. ¿Qué son los 39 escalones? Una película del año 1935 con Robert Donat. Aquí Robert Donat es ese hombre que se sienta a ver un varieté y empieza a ver a Mr. Memoria, y ese Mr. Memoria empieza a recordar cosas y son claves que tiene y que le hacen preguntas que claro, a lo mejor hoy en día nos suenan hasta insípidas. ¿Cuántos años tiene Mae West?, le pregunta uno de los que está en el teatro, en el vodevil. Claro, Mae West era una actriz importante en 1930, ahora ya está prácticamente olvidada. Los 39 escalones, ese hombre que le falta un dedo. Bueno. La persecución por Escocia, el pastor que había cogido la Biblia, los bocadillos cuando están anclados. Bueno, impresionante. Es la carne de gallina. En el puesto 7, Chacal. Hay varias versiones, yo me he quedado con la del año 1973. Chacal es una película que narra rápidamente todo el entramado de espionaje para asesinar a Charles de Gaulle, al presidente de la República Francesa, de Gaulle, y cómo pues hasta el último momento nos tenían en vilo, ¿no? Por qué pasaba con esa bala, si le daba o no le daba. Luego ha habido varias o algunas secuelas, yo creo que al menos 2. Algo ha cambiado, mas nunca olvido el pasado, cuando éramos tan felices, tú y yo. Puesto número 6, Caza a la espía. Caza a la espía es una gran película de espionaje en la que una persona que trabaja en la Agencia de Inteligencia Norteamericana, esta película del año 2010, es decir, 2010 está latente todo lo que ha pasado con las Torres Gemelas y la búsqueda de espías y las leyes que empiezan a cerrar la libertad, y cómo esta mujer que aparentemente trabaja va viendo cómo su vida se va cerrando porque es considerada hasta casi traidora. Caza a la espía, muy buena película. Un Sean Penn que está, el marido que se sale. En el puesto número 5, Con la muerte de los talones, del año 1959, otra vez Hitchcock, y la banda sonora espectacular. Cary Grant, fijaros, Cary Grant, como 14 años después, repite con Hitchcock, y aquí le vemos cómo le persiguen, cómo le dan un nombre ficticio que es el señor Kaplan, un hombre que no existe, James Mason, que está muy bien, y Marie Sant. Color, del 59, creo que sí, 59, buenísima, y una película que no te va a dejar indiferente, sobre todo ese señor Kaplan. En el puesto 4, del año 1981, El ojo de la aguja, del relato de Ken Follett, el famoso escritor Ken Follett, en el que hay un espía alemán que se va a introducir dentro de lo que es Inglaterra. Está muy camuflado, precisamente, incluso vemos cómo saca de las patas los elementos para transmitir, y cómo va a descubrir que ese ejército de cartón piedra que tienen de Patton no va a desembarcar en Normandía, en definitiva, y acaba en la Isla de las Tormentas, que creo que era el título original de esta. Es una adaptación, es el ejemplo claro de que el año 80
el cine o la televisión buscan ya adaptar los bestsellers o las novelas que tienen importancia o que tienen mucha venta, porque si la novela se ha vendido bien, lógicamente en la película también. Deja rencores, olvida viejos temores, volvamos a ser felices como ayer. En el puesto 3, La infancia de Iván. Es la historia, fue muy galardonada esta película, año 62, es la historia de un chico ruso que precisamente trabaja para los soviéticos, para los rusos, extrayendo información de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. La infancia, una película, yo diría, de las mejores de espionaje, y desde la óptica de un niño. En el puesto 2, creo que hemos hablado aquí de esa película, Operación Cicerón, si no miraremos y hablaremos específicamente de ella. En el puesto 2, Operación Cicerón, una película de James Mason, de Moishin, de esas intrigas en la Turquía neutral que tanto alemanes como británicos intentan que vaya a su lado, y como una ayuda de cámara de la embajada británica empieza a copiar documentos importantes del embajador. La ayuda de cámara es el que le da la ropa y está pegado al embajador británico, y cómo va a ofrecer sus servicios en este caso al servicio de inteligencia alemán en Turquía. Y una historia verídica, además, una historia verídica, y que fue hecha en 1952. Es decir, quizá si hay que decir que están muy obsesionados con la seguridad, tanto anglosajones, americanos e ingleses, sí que hay que decir que tienen la capacidad para hacer su espíritu crítico y ver qué tal. Y luego ahí dejo que veáis la película, qué pasó con Moisik, con ese Cicerón, ese espía que se llamaba Cicerón en clave, ¿no? Operación Cicerón o Five Fingers. No os perdáis la secuencia cuando la señora de la limpieza va a enchufar, y como no hay corriente porque le ha quitado él para que no salte la alarma, pues va y da los plomos y salta la alarma. Esa escena es antológica. Y para finalizar, pues para mí, ¿cuál es la mejor película de espías? Pues tiene un nombre claro, Argo Derse, Argo. Argo es una película brutal desde el minuto 1, lo bien ambientada que está, esa crisis de la embajada de los rehenes en Irán, cuando son detenidos en la embajada norteamericana, cuando son retenidos, cuando se escapan como pueden, y cómo se monta una operación, cómo se puede en un momento de debilidad. Esta película es del año 2012 y esto sucedió en 1979, es decir, hablamos de más de 40 años de diferencia, y cómo nos van a descubrir realmente qué es lo que pasó. Creo que es una película que no tiene desperdicio. Las escenas de la salida del avión del aeropuerto es espectacular, y sobre todo la dificultad y cómo se tiende a menospreciar cuando alguien nos da una idea distinta, ¿no? Cuando le dicen, bueno, hay una opción de sacarlos porque hay 6 o 7, una serie de rehenes, que es verídico, que se van a refugiar en la embajada de Canadá. Son funcionarios estadounidenses, hombres y mujeres, que se consiguen meter en la residencia del embajador de Canadá. Y ahí pasan meses, porque los americanos ni tienen posibilidades, han salido esquilmados de Vietnam y tienen una debilidad institucional, diplomática y militar brutal, con lo cual no son capaces de hacer ninguna operación en condiciones. En fin, Argo para mí es la mejor película de este género de espías, y como he dicho, pues este chaleco es un reconocimiento, es un recuerdo, es un agradecimiento al dúo dinámico que tantas canciones nos han deleitado y forman parte, por qué no decirlo, de nuestra propia vida. Muchas gracias. Igual que ayer.